Bienvenidos al audio resumen del libro titulado Tus zonas erróneas. Un orador se dirigió a un grupo de alcohólicos decidido a demostrarles, de una vez por todas, que el alcohol era el peor de los males. Sobre su mesa en el estrado tenía lo que a simple vista parecían ser dos vasos llenos de un líquido transparente. Explicó que uno estaba lleno de agua pura y que el otro estaba lleno de alcohol sin diluir, también puro. Colocó un pequeño gusano en uno de los vasos y los presentes pudieron observar cómo éste nadaba por la superficie dirigiéndose hacia el borde del vaso, entonces se deslizó tranquilamente hasta llegar arriba. Luego el orador cogió el mismo gusano y lo colocó en el vaso lleno de alcohol. El gusano se desintegró a la vista de todos. Ahí tienen, dijo el orador. ¿A qué conclusiones llegan?, terminó preguntando el orador a su audiencia de alcohólicos, esperando que la conclusión lógica de su audiencia fuera, si el alcohol mató al gusano, entonces dejaré de tomar alcohol, porque el alcohol también me matará. Esperaba el orador esta respuesta de su audiencia, cuando sin embargo, en vez de eso, una voz proveniente del fondo de la habitación dijo muy claramente: a mí lo que me parece, es que si uno bebe alcohol no tendrá nunca gusanos. Con esta historia del gusano en el vaso de alcohol, el autor del libro Tus zonas erróneas llamado Wayne Dyer inicia su obra, mencionando que su libro tiene muchos gusanos, refiriéndose a cómo los lectores interpretarán su contenido según sus propias experiencias, valores y creencias, por lo que, lo ideal es que todos estemos con la mente abierta y atentos para identificar y superar estas zonas erróneas. ¿Y por qué nos diría esto el autor del libro? Pues bien, agárrate fuerte porque esto te va a golpear, presta mucha atención. Nos dice esto porque el libro aborda la idea de que las personas a menudo nos autosaboteamos. ¿No lo oíste bien? No te preocupes, te lo repito. Nos dice esto porque el libro aborda la idea de que las personas a menudo nos autosaboteamos. Es decir, las personas se limitan a sí mismas y se impiden ser felices debido a patrones de pensamiento y comportamiento negativos. Esta idea disruptiva, única y singular convierte a este gran libro en un bestseller vigente y de referencia para todo el género literario de autoayuda y de desarrollo personal. De esta manera empezamos esta nueva producción del proyecto editorial Tu Biblioteca Digital. Bienvenido. Esta es una producción exclusiva del proyecto editorial Tu Biblioteca Digital, en colaboración especial con el Sr. Van Troa. Como todos nuestros audio resúmenes, estos duran aproximadamente 15 minutos y constan de 3 partes. 1. Breve reseña bibliográfica y resumen. 2. Las 7 frases e ideas más resaltantes del libro. Y 3. Biografía y otras obras del autor. Sección 1. Reseña bibliográfica. Continúa usted, señor Van Troa. Muchas gracias. Empecemos entonces con la reseña bibliográfica de este gran libro. El mensaje principal de Tus zonas erróneas es la importancia de la autodeterminación y la actitud positiva ante la vida. El autor, Wayne W. Dyer, enfatiza que somos responsables de nuestras elecciones y pensamientos y que podemos crear nuestras propias circunstancias. Además, nos insta a dejar de buscar la aprobación externa y a amarnos a nosotros mismos. En resumen, el libro nos anima a tomar el control de nuestras vidas y a liberarnos de las creencias limitantes que nos impiden crecer y ser felices. El libro comienza presentándonos el concepto de zonas erróneas, es decir, aquellos patrones de pensamiento y comportamientos negativos que nos impiden aprovechar todo nuestro potencial. Según Dyer, dichas zonas erróneas son el resultado de una programación externa, es decir, de los mensajes que recibimos de nuestros padres, profesores y la sociedad, y pueden modificarse conscientemente. A continuación, Dyer enumera una serie de zonas erróneas concretas, como la culpa, la preocupación, el miedo, la inseguridad en uno mismo, el convencionalismo, la independencia y la ira. Para cada una de estas zonas, ofrece consejos prácticos sobre cómo identificarlas y eliminarlas, así como técnicas para desarrollar creencias y comportamientos positivos y empoderadores. A continuación, analizaremos el contenido principal del libro en las siguientes 3 partes. Primera parte, la ilusión de las convenciones. Segunda parte, la ilusión de la independencia. Tercera parte, la ilusión de la ira. Inmediatamente después, no te pierdas la segunda y tercera sección de este audio pues te entregamos como un plus, las 7 frases más resaltantes del libro, y una breve biografía del autor.
Excelente. Empecemos entonces con la primera parte, la ilusión de las convenciones. Adelante, señor Van Troy. En esta sección, el autor habla de la ilusión de las convenciones. Es posible que nuestros padres o cuidadores nos hayan enseñado desde pequeños a no decir ni hacer lo indebido. Ahora bien, ¿te has preguntado alguna vez qué está bien y qué está mal? ¿Quién decide la esencia de las cosas? Con frecuencia le preguntamos a alguien qué ropa debemos ponernos hoy, como si solo otras personas o factores externos pudieran determinar nuestro atuendo. Nos acostamos a las 10 de la noche, sin tener en cuenta si nos sentimos cansados. Vivimos conforme a muchas convenciones. ¿Alguna vez has sentido que algo no marcha bien? Las personas suelen obedecer una serie de normas y principios sin preguntarse si se ajustan a sus valores y creencias. Tales creencias suelen basarse en expectativas e ideales de la sociedad que no son necesariamente ciertos o útiles para el individuo. De este modo, terminan atrapados en un círculo vicioso en el que hacen lo que creen que deben hacer, sin tener en cuenta lo que quieren o lo que más les conviene. Esto puede crear muchos malentendidos, creencias limitantes y dudas sobre uno mismo, lo cual recibe el nombre de zona errónea. Es fundamental que evaluemos estas creencias y determinemos cuáles son realmente beneficiosas y cuáles no nos sirven. Liberarse de dichas expectativas puede ayudarnos a sentirnos más realizados y felices. No hay nada absolutamente bueno o malo y, por lo tanto, no hay espacio para el debería. Si una convención o norma interfiere con nuestra salud mental y nuestra vida cotidiana activa, no es saludable. Si obedecemos las normas, pero al mismo tiempo pensamos que son negativas y perturbadoras, hemos renunciado a nuestra libertad de elección y dejamos que factores externos nos controlen. En el libro, el autor nos ofrece una cifra sorprendente. Se calcula que aproximadamente el 75% de la población mundial tiende a enfocarse más en los factores externos que en los pensamientos y sentimientos internos, lo cual implica que probablemente tú también seas uno de ellos. A continuación, el autor introduce un concepto llamado locus de control interno y externo. ¿Qué se entiende por locus de control externo? Las personas que tienen un locus de control externo priorizan las opiniones de los demás, las normas sociales y los logros materiales sobre su propia voz interior y sus valores. Para ilustrarlo, el ejemplo de Bárbara es uno de los mejores. Bárbara era una clienta que presentaba problemas de obesidad y diversas dolencias menores. Responsabilizaba a su madre, quien la obligaba a comer cuando era niña, a su marido, ya que no la valoraba, y a sus hijos, quienes eran unos desconsiderados. Se veía a sí misma como una víctima de su entorno, externalizando sus problemas y buscando soluciones externas. Sin embargo, gracias al asesoramiento psicológico, Bárbara se dio cuenta de que su infelicidad y sus quejas eran el resultado de sus propias decisiones. Reconoció que comía demasiado y no hacía suficiente ejercicio. Decidió cambiar sus hábitos alimentarios por pura autodisciplina y, en lugar de una galleta, se recompensaba a sí misma con pensamientos que le recordaban su propia fuerza interior. Tras una larga lucha, fue sustituyendo las reglas que le imponían por sus propias reglas personales. Ahora es una mujer delgada y alegre. Comprendió que los culpables de su sufrimiento no eran ni su marido, ni sus hijos, ni su madre, ni las estrellas, sino ella misma. Ahora tiene el control de su cerebro. Gracias a este proceso, Bárbara aprendió a tomar las riendas de su vida y a reconocer su fuerza interior en lugar de culpar a factores externos de sus problemas. El resultado de guiarnos ciegamente por las convenciones y creer en el concepto de lo que está bien y lo que está mal no solo nos convierte en seres controlados por el mundo exterior, sino también en seres indecisos. Cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, como elegir una universidad a la que asistir o decidir qué ropa comprar, es posible que nos quedemos atrapados en la idea de que hay una opción correcta o incorrecta. Esta mentalidad puede llevarnos a la indecisión y a la parálisis. Independientemente de la universidad que elijamos, pueden surgir imprevistos de cualquier tipo. Si cual sea la prenda que compremos, solo cambiará un aspecto en concreto, y no será superior al que tendríamos con una prenda diferente. En lugar de eso, debemos plantearnos los posibles resultados de cada elección como algo diferente, no como algo mejor o peor, correcto o incorrecto. Esto eliminará la presión de tomar la decisión correcta y permitirá una evaluación más objetiva de las consecuencias de cada elección. Si nos arrepentimos de una decisión, en lugar de obsesionarnos con eso, simplemente debemos proponernos tomar una decisión diferente en el futuro. Al renunciar a la idea de lo que está bien y lo que está mal, enfocándonos en las consecuencias de cada decisión, la toma de decisiones será mucho más fácil y menos estresante. Ahora bien, ¿esto implica que podemos incumplir las leyes y las normas? Desde luego que no.
El autor reconoce que las leyes son necesarias y el orden es una parte importante de la sociedad civilizada. Sin embargo, guiarnos ciegamente por el protocolo, las normas y las leyes de la sociedad es otra cuestión. Por ejemplo, el portavoz del condado de Suffolk, Nueva York, explicó que a las personas a las que se les había cobrado de más por sus impuestos sobre la propiedad no se les podía reembolsar nada, en virtud de la ley, según la cual las facturas de impuestos antiguas no pueden reevaluarse una vez pagadas. El portavoz declaró que su trabajo consistía en hacer cumplir la ley, no en interpretarla. Esta actitud refleja un fenómeno común en la sociedad, en la que se anima a la gente a obedecer ciegamente las normas sin cuestionar si son absurdas. Si logramos deshacernos de las convenciones sociales negativas, también podremos fomentar enormemente el progreso social. Es posible que las nuevas propuestas que conducen al cambio social sean rechazadas en primera instancia e incluso, en ocasiones, sean ilegales. El progreso siempre entra en conflicto con las tradiciones obsoletas. Las teorías de Edison, Ford, Einstein y los hermanos Wright, las cuales más adelante ayudaron a impulsar el progreso humano, fueron ridiculizadas cuando se plantearon por primera vez. Del mismo modo, si nos oponemos a las normas y medidas poco razonables, nos encontraremos con la oposición de algunas personas. Para desligarnos de las convenciones sociales negativas, debemos ser abiertos de mente y mantener nuestra convicción sin enfadarnos por las decisiones de los demás. El autor cuenta la anécdota de un colega que prestó servicio en un buque de aviación de la Armada. Cuando el barco recibió la orden de celebrar la visita del presidente Eisenhower a California deletreando Haak en formación, aquel hombre pensó que la idea era absurda e incompatible con sus propias creencias. En lugar de boicotear públicamente la actividad, se escabulló discretamente y dejó un pequeño hueco en la formación de letras sin impedir que los demás participaran. De este modo, ninguno de los que sí querían participar se sintió ofendido y no hubo discusiones inútiles. El autor nos recomienda que imitemos dicho comportamiento y nos opongamos discretamente a las convenciones sociales negativas, sin llamar la atención ni crear conflictos innecesarios. Los alborotos solo entorpecerán la realización de nuestros objetivos. La tarea de eliminar una zona errónea implica asumir riesgos y ser proactivo. Implica tomar un camino diferente del que nos han enseñado que es el correcto, sobre todo cuando no nos funciona. En otras palabras, implica pasar a la acción y hacer cambios en nuestra vida, aunque vayan en contra de lo que nos han condicionado a pensar y hacer. Debemos preguntarnos si realmente creemos en las convenciones que defendemos o si simplemente nos hemos acostumbrado a ellas con el tiempo. Hasta aquí llegamos con la primera parte de este resumen. A continuación, hablaremos de la ilusión de la independencia y la ilusión de la ira, y luego recuerda, te daremos las 7 frases más resaltantes del libro y la biografía de este gran autor. Por un tema de espacio en nuestra plataforma, te invitamos a terminar de escuchar la segunda parte del resumen del libro Tus zonas erróneas en el siguiente audio. En el proyecto editorial Tu Biblioteca Digital, es nuestra misión motivar la lectura de los libros originales, por lo que, si has vibrado afín a lo descrito acerca del libro, te recomendamos no dudes en adquirir y leer el libro, y descargar y guardar el presente audio para que te sirva de ayuda a memoria en un futuro lejano o cercano.